Con José Francisco Lagos y también va a estar Antonio Barquesi y el Tono Coloma, el diputado Juan Antonio Coloma, que me avisaron que vienen un poquito atrasados, y Antonio Barquesi, director ejecutivo de Acción Republicana, un partido en formación que ya está iniciando su primera recolección de firmas. Se necesitan como 18.600 firmas, creo que, para formar un partido. Entonces ahí le vamos a estar preguntando. Yo quería partir por una noticia, José Francisco, que me sorprendió y que no hemos tenido, dado la vorágine de noticias que ocurren en la semana, no habíamos tenido el tiempo de conversar. Pasó colado que un grupo parlamentario dijera que sería una muy buena idea de que el 4% de la reforma previsional, ahí viene llegando Antonio Barquesi, buenos días, Antonio, el 4% de la reforma previsional fuese administrada por el Banco Central. Y aquí está el viejo dilema entre tener en el gabinete a gente que tiene experiencia técnica y experiencia política. Generalmente terminan triunfando, o queda la sensación ambiente de que es mejor tener políticos, porque el político en el fondo te ayuda y te afirma en las encuestas. Tienes cuñero, sabe qué decir, conoce las redes de influencia a nivel del Parlamento, tiene contactos, consigue, ¿no es cierto?, negociar ciertos votos, y tiene el apoyo de los partidos, que es muy importante a la hora de mantener su cargo. Pero por otro lado, si no tienes conocimientos técnicos, las políticas públicas se embarran, y a mí me da la impresión de que cuando este grupo parlamentario sale a decir de que el Banco Central sería una muy buena idea que administrar el 4%, y detrásito sale el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, y dice que sería una buena idea, refleja un tremendo desconocimiento de cuál es la labor del Banco Central. Imagínate los conflictos de interés que podría tener el Banco Central administrando los ahorros de todos los chilenos, si el Banco Central es quien determina la tasa de interés. Entonces hoy día yo iba a comentar este tema y me sorprendí. Hoy día una carta de varios expresidentes del Banco Central: Andrés Bianchi, Vittorio Corvo, José Gregorio, Carlos Massad, Rodrigo Vergara y Roberto Saller, todos ellos de alto peso, diciéndole que por qué sería una muy mala idea. Quiero leerla. El Banco Central es el que determina la tasa de interés de corto plazo. Tiene un impacto directo en toda la curva de rendimiento y tipo cambio. El conflicto de interés que enfrentaría sus decisiones de política monetaria y sus decisiones de inversiones serían inmanejables. Consideremos que esta propuesta es inconveniente para el país y su institucionalidad económica. Entonces a mí me pasa que hay chascarros de los ministros y qué sé yo, pero no sé, todo tiene un límite. Yo creo que entre el conocimiento técnico y el conocimiento político tiene que haber un buen mix. Pero si no está ese buen mix, uno se sorprende cuando hay decisiones o opiniones de ministros que van en el sentido contrario a lo que es desvirtuar y desnaturalizar absolutamente el Banco Central. Antonio Barquesi, ¿cuál es tu opinión respecto de que el 4% lo pueda eventualmente incluso considerar una buena idea? A ver, yo creo que el problema aquí no es solo, es en parte de ese adecuado mix entre conocimientos técnicos y habilidad política, pero yo creo que el problema hoy es en parte ese y en parte el siguiente. Hoy, lamentablemente, no hemos sido capaces como sector en el más amplio sentido de darle continuidad a esas ideas que nos hicieron ganar el 2017. Yo creo que si queremos un nuevo gobierno de derecha el 2021, si queremos proyectar lo que se ha podido hacer, que quizás puede haber sido acotado por una serie de limitaciones de mayorías parlamentarias, etcétera, pero si queremos darle continuidad a este gobierno, es necesario recuperar esas ideas que nos hicieron ganar el 2017. Y yo creo que no hay nada más lejano que ese proyecto de país, que pensar en un sistema de pensiones que no siga la línea de lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Yo creo que puede que el sistema de AFP requiera una serie de ajustes, quizás de edades de jubilación, quizás de que falte un porcentaje extra de ahorro, de quizás abrir los fondos a una serie de otros mercados, pero lo que no podemos hacer es desvirtuar un buen trabajo hecho durante 40 años, alejándonos además de aquello que planteamos el 2017 al país. José Francisco Lago. Yo creo que el tema más que práctico y concreto de este 4% al Banco Central es anterior, y es en cuanto a qué sistema de pensiones queremos. Yo creo que hay una cuestión fundamental, que es que en cuanto a como sector, como dijo Antonio, hay que plantearnos cuál es nuestro ideal. O sea, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos mayoría en el Congreso? Y yo creo que ahí el mensaje no ha sido tan claro.
el mensaje no ha sido tan claro que, por lo menos por mi parte, yo el 4% sí se lo daría a la AFP, porque la AFP lo han hecho bien en el trabajo limitado que les corresponde. El otro problema de pensiones también, y que en el fondo ha pasado por la tangente, es que hay un problema de bajo sueldo, hay un problema del mercado laboral, hay un problema de laguna, pero en el fondo las administradoras de fondos de pensión ahí tienen poco que hacer. Porque si es que el problema de ahora que en el fondo hay que mezclar el ideal con el pragmatismo, y el pragmatismo básicamente más importante es que no hay mayoría en el Congreso, pero uno puede llegar a las mismas conclusiones negociando y decir, oye, mira, no nos da para que la AFP administre el 4% porque o si no pasa el proyecto y básicamente tenemos que rescatar la capitalización individual, que a mí me parece sensato. Pero el ideal de eso es haber promovido al menos o puesto en la mesa de negociación que ese 4% extra fuera la AFP, pero que no nos intenten convencer que lo otro, el resultado de la negociación es lo deseable, es algo bueno, sino que eso es el resultado de una negociación y yo estoy dispuesto a aceptarlo y a defenderlo incluso. Pero si es que nos quieren convencer como que esta negociada es lo bueno, es lo que nos va a hacer avanzar como país, bueno, yo creo que ahí hay un problema más grande, porque esta mezcla entre lo que queremos promover y el resultado que queda después de ser minoría en el Congreso, bueno, es algo que no convence a nadie, no deja contento a nadie. Entonces, después la opinión pública va a pensar, bueno, pero si este proyecto fue promovido en este gobierno, probablemente lo apoyaban cuando es el resultado de una negociación. Yo creo que esas cosas no están tan claras y por eso no hay una posición concreta y firme ni en el gobierno ni en el sector de cómo debería ser administrado. No, si hay una posición concreta y firme en este negocio, en este gobierno. Este gobierno decidió que tiene que negociar y decidió quitarnos la libertad de escoger entre el 4%, vaya un ente público o ente privado. Podríamos incluso hablar del 14%. Si el 14% quiere, si hay un mercado, hay gente que cree que el Estado lo hace mejor, pensando en la libertad, ¿por qué obligarlos a hacer algo que nosotros tampoco nos gustaría que nos obligaran? Yo creo firmemente que lo hace mejor el privado, que no creo en el Estado empresario, pero sí creo que si vamos a abrir las opciones, dejemos la libertad absoluta para el 4 y para el 14, o para el 4 y para el 10, por decirlo en buen chileno. Pero lo que no me parece es que hayan autoridades de gobierno que encuentran buenas ideas en barrar la institucionalidad de una institución como el Banco Central, que ha sido, ¿no es cierto?, reconocido por todos los chilenos como un ente que ha actuado absolutamente independiente de los gobiernos de turno y que ha mantenido, ¿no es cierto?, los equilibrios monetarios, la inflación bajo control y que no se ha alargado a imprimir billetes, ¿no es cierto?, sino que ha manejado el país con prudencia, a decirle que haga una gestión que no le corresponde y que más encima entraría en un tremendo conflicto de interés con lo que es su naturaleza. Imagínate que quien define la tasa de interés es quien va a decidir en qué instrumentos puede invertir. Creo que el llamado de atención que hacen los 5 o 6 expresidentes del Banco Central a nuestras autoridades es algo que debería escucharse, porque realmente este tipo de declaraciones, cuando se hace por gente que tiene puestos importantes en el gobierno, como es un ministro, realmente a uno le duele la guata y dice, en realidad, ¿cómo puede encontrar una muy buena idea el administrar, el que el Banco Central puede ser el administrador? Oye, pasando a otro tema, bueno, vamos a leer un poquito los auditores. Juan Antonio Espinosa Guajardo dice, el futuro presidente Escada que está en Europa. Porque me están preguntando aquí en la radio qué pasa con José Antonio, que no ha venido las últimas 3 semanas, ha estado viajando y está hoy día representado por Antonio Barquesi, que yo lo presenté con su cargo antiguo, pero como me recuerda Héctor Vergara, Antonio Barquesi es prosecretario del Partido Republicano de Chile. Así que él está en representación de José Antonio Cast hoy día en el panel, lo tendremos a José Antonio el próximo martes. Y después Luis Miguel Guzmán dice, Gonzalo, gracias por el espacio que le das a Venezuela en tu programa. Todavía no hemos hablado de Venezuela, ya vamos a entrar en ese tema. Si quieren entramos al tiro al tema de Venezuela, pero yo quería ir al tema del colegio de profesores. Una señal, yo soy un admirador de la ministra Cubillo, sobre todo porque ella ha tenido fortaleza, ha sido capaz de combinar lo técnico con lo político, es una persona tremendamente preparada, pero a mí no me gusta la forma en que está terminando o que podría terminar el miércoles con la votación del colegio de profesores este paro. No me gusta por varias razones. Primero, no me gusta porque no creo que sea bueno para el país como señal de que los profesores que decidieron irse a paro y a una huelga ilegal no tengan ningún costo de haber perjudicado durante 5 semanas o casi 6 semanas 600.000 niños, tanto con sus raciones de alimentación como con el derecho que ellos tienen a ser educados y a estudiar y a disminuir la brecha que tienen con los colegios particulares. No me parece que habiendo dicho el presidente de la República y habiendo dicho la ministra de Educación que no se sentarían hasta que el paro se depusiera, se sentaran. Y tampoco me parecen las declaraciones que hace Mario Aguilar,
que dice: es importante que mantengamos el apoyo ciudadano, por eso creemos que es el momento del repliegue, que tomemos lo que nos ofrecieron y depongamos el paro. O sea, agarremos lo que podamos y vámonos, porque ahora se vienen las vacaciones de invierno, y ahora que se vienen las vacaciones de invierno vamos a perder nuestro poder de negociación, vamos a perder fuerza, se nos va a debilitar el movimiento. Entonces, el mensaje de Mario Aguilar lo encuentro penca, fíjate, decir: ¿saben qué? Hasta aquí nomás llegamos, es hora de poner las huestes porque se nos va a debilitar el movimiento. Y después dice: esta reunión ya fue un gran logro. O sea, la reunión que tuvieron ayer, donde la ministra le hizo un nuevo ofrecimiento, ya fue un gran logro porque la semana pasada nos dijeron que no se iban a reunir con nosotros mientras no se depusiera el paro, y el gobierno se vio obligado a conversar. O sea, en el fondo le está pasando la cuenta al gobierno, y la señal es muy clara. Señores, fíjense que aquí no hagan mucho caso a lo que nos dicen, porque nosotros tenemos siempre el sartén por el mango. Me están diciendo que tengo que irme a una pausa, pero voy a dejar que Antonio Barquesi, como me llevo todo el rato hablando yo, se refiere a este tema, y vamos y volvemos con más de la reforma o el paro del Colegio de Profesores. A ver, yo creo que es bien lamentable lo que hemos visto en este último poco más de un mes. Aquí hay un activismo político desatado desde un organismo gremial que tiene como única consecuencia perjudicar la educación de los más postergados de nuestro país. Porque ya hay diferencias enormes entre los alumnos de estos colegios y los alumnos que pueden asistir a colegios particulares en fin, de todo Chile. Pero si a esto le agregamos un cese de clases de más de un mes, el daño es irreparable. Nosotros lo hemos podido conversar en las oficinas de Acción Republicana, una serie de especialistas, y el daño causado a estos niños es irreparable. Es irreparable, y es el costo que están dispuestos a pagar desde el Colegio de Profesores, por una cuestión que es puro activismo político, instrumentalizando un organismo gremial como es el Colegio de Profesores. Fíjate que José Francisco, como delató un poquito la pausa, desde el Ejecutivo aseguraron que uno de los factores que impulsó a que el cambio de actitud, o sea, que a que siguieran negociando a pesar de que estaban en paro, era la evolución negativa que había tenido el gobierno y la misma ministra en la encuesta. Yo creo que hubo, Gonzalo, un zigzagueo poco adecuado al gobierno. Yo creo que el gobierno el fin de semana anterior tuvo un buen cambio de postura, y endureció la situación respecto al Colegio de Profesores, pero duró unos pocos días. Yo en esos días recuerdo haberlo destacado, pudimos decirlo en algunos medios, y respaldamos a la ministra Cubillo, respaldamos al presidente lo que estaba haciendo, pero a mí me parece que ese zigzagueo es poco conveniente. Es poco conveniente porque no son señales claras. Yo creo que quienes votamos por el presidente Piñera en segunda vuelta, esperamos señales más claras en este tipo de cosas. Cuando se está abusando de una institución gremial, cuando se está abusando de una paralización, de una movilización, yo creo que lo que esperamos quienes confiamos en este gobierno en la segunda vuelta es señales más claras de con quién está el gobierno. Y yo creo que el gobierno está con los niños, sin ninguna duda, pero eso hay que comunicarlo de mejor manera. Y yo creo que en estos últimos días se han dado señales erróneas. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con José Francisco Lago, porque él es institutano. Ayer una visita al colegio, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sucedió todo lo que sucedió. Vamos a comentar eso y mucho más a la vuelta comerciales. Vamos y volvemos. Bueno, estábamos comentando esto. Yo quería leer algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Carlos Alberto Feito dice: el Mineduc debe exigir que las clases perdidas por la huelga de profesores deben ser recuperadas y pasar las materias correspondientes. Carlos Alberto, te cuento que sí está exigiendo eso. Se llegó a un acuerdo con el Colegio de Profesores de que va a haber un monitoreo, pero prácticamente es imposible monitorear que las clases se pasen en cada una de las clases de un colegio, en todos los colegios de Chile, durante todo el país. Eso es realmente imposible de controlar. O sea, esta promesa de que se va a supervisar, de que se reprogramen las clases, de que hayan clases los días sábados y de que las clases se prolonguen hasta enero, es imposible de materializar. Y a mí, yo lamento mucho, sinceramente, que la decisión haya sido una tal en que los profesores no pierden ni uno, y lo único que perdieron fueron los alumnos. Después hay otra opinión de María Cecilia Villalobos, dice: ¿hasta cuándo este gobierno hace las cosas según las encuestas y es poco serio? A mí también me parece lamentable que las políticas no sean más de largo plazo, María Cecilia, y que la encuesta CADEM sea la que determine el pulso de lo que se está negociando. Bueno, en definitiva, José Francisco Lago, acaba de llegar el diputado Tono Colombo. José Francisco Lago, tú fuiste institutano. Ayer hubo una comisión de educación que fue escupida, le tiraron una taza de café caliente a uno de los integrantes. Yo vi la foto de la diputada María José Hoffman saliendo con pánico de ese colegio. El nuevo Temucuicui instalado en Santiago, o sea,
solamente pueden entrar violentistas y algunos alumnos al Instituto Nacional, pero no pueden entrar autoridades. Me gustaría saber cuál es tu comentario, cuánto van a durar las cámaras que puso el alcalde, que está haciendo un tremendo esfuerzo. Hay una amenaza de muerte que la caricaturiza el presidente del Centro Alumno Institucional, amenaza de muerte a Diego Schalpen y al alcalde Alessandri. Y todo esto se da en un contexto donde Jorge Acosta, correligionario tuyo, ¿no es cierto?, dijo que era una buena idea a él haber adelantado las vacaciones, y yo le comenté en ese programa, esto no ayuda en nada, esto es una aspirina, el problema va a seguir hasta que no se le ponga coto. ¿Qué harías tú? Yo creo que el problema se entremezcla, porque lo preocupante ayer y que me llamó particularmente la atención era que, bueno, uno es que hubo también enfrentamientos por parte de los estudiantes. Es decir, ayer nuevamente hubo bombas molotov, se subieron al techo y tiraron desde el techo bombas molotov. Incluso hay un video que los mismos apoderados del colegio le están diciendo a los estudiantes que no tiren bombas molotov porque van pasando menores de edad. Lo segundo es que las agresiones ayer a los diputados de la comisión eran apoderados del colegio. Y eso es más preocupante, porque uno esperaría que si es que hay menores de edad involucrados y hace que hablen con los padres tienen una posición más sensata y no están por la agresión. Pero ayer fueron los mismos apoderados, o algunos de los apoderados, que estaban agrediendo a estos diputados. Entonces es un problema transversal que, lo hemos dicho antes, viene de las autoridades, viene por supuesto de los profesores, por supuesto de los estudiantes, pero también los apoderados. Y eso es preocupante porque la crisis es transversal. Y se relaciona mucho con esto del paro de profesores, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que de mi vida académica, los 6 años que estuve ahí, al menos perdí un año de clases, un año de periodo académico. Y si no era un año paro por los estudiantes, toma por los estudiantes, al año siguiente era por los profesores. El principal problema del Instituto Nacional es que es un colegio público. Y lo digo radicalmente, todos los problemas que tiene el Instituto Nacional, de administración, de cuoteo político, de falta de recursos, de poco involucramiento de los padres, es precisamente porque es un colegio público. Y dicen, emblema de educación pública, el Instituto Nacional era bueno a pesar de ser un colegio público. A pesar de ser un colegio público. Y no un emblema de la educación pública, al contrario, porque la lógica que funcionaba, que algunos padres estaban más comprometidos, que los estudiantes tenían vocación por el estudio, eran como vacíos legales, no era lo que se promovía para la generalidad. Y a mí eso me parece muy preocupante, porque esa situación ya no es replicable. Ya no es replicable porque en la lógica actual, en la nueva ley, ya no se pueden dar modelos así, porque ya no hay espacio para que existan colegios de esa envergadura. Y por eso me parece muy preocupante. Y lo que propuso el concejal Acosta, en principio, de adelantar las vacaciones, yo creo que tuvo efectivamente un efecto limitado, que yo creo que debería haberse intervenido de mejor manera durante esas 2 semanas para que no se volviera a producir. Pero hay una cuestión que va más allá de la municipalidad. Yo creo que el rector evidentemente tiene que salir y tiene que haber un interventor, no sé si de la misma municipalidad o del Ministerio de Educación, pero han dado señales laxas que la violencia, que todavía no se identifican a los violentistas, que ya es como, o sea, ¿cuánto llevamos hablando? 2 meses. Diputado Coloma, ¿no le parece un chiste que no se identifique a los violentistas? ¿Cuál sería tu aproximación a este tema? ¿Debiera cerrarse por un tiempo y reinaugurarse ya de nuevo con alumnos que entren por mérito al colegio, o es una causa perdida? ¿Cuál es tu visión? A ver, varias cosas. Primero, la imagen de ayer, yo hablé con 2 diputados, el diputado de tu partido, Belolio y la diputada Hoffman. Sí. La cara de pánico de la diputada Hoffman. Es que el nivel era mucha tensión, había violencia, o sea, aún a Jaime Belolio los escoltaron hasta la Alameda porque lo querían seguir pegar, le querían pegar los apoderados. Yo siento aquí 3 cosas. Primero, que el Instituto Nacional se terminó. Lo que era el Instituto Nacional, quizás va a estar en el mismo edificio, puede estar en el mismo nombre, pero hoy día es un establecimiento que es impresionante, como años de paralizaciones, de tomas, de sobreideologización, de presidentes de centros de alumnos que aspiran a lanzar una carrera política asumiendo un cargo de centro de alumnos, termina destruyendo un colegio. Y probablemente el más destacado y el más reconocido de todos los de Chile, como el Instituto Nacional. Y yo siento que ese instituto hoy día desapareció. ¿Por qué? Hoy día ya no hay lista de espera para entrar al Instituto Nacional. O sea, van a empezar a quedar cupos vacantes. Y hace 20 años atrás todos sabíamos que 5.000 o 4.000 alumnos estudiaban
de primero sexto básico para poder llegar al Instituto Nacional. Y eso se acabó. Segundo, aquí es evidente que hay que hacer una reingeniería total. O sea, el sistema como está ya desapareció. Aquí hay un problema con los padres, hay un problema con los alumnos, hay un problema con las autoridades del colegio. Quiero aprovechar de destacar lo valiente que ha sido Felipe Alessandri para enfrentar la situación. Y tercero, yo espero que una vez por todas, ya a esta altura el juego es imposible no entender que, o creer que no se ha podido identificar a las personas. Uno esperaría ya no solo que los expulsen, sino que se inicien acciones judiciales contra esos alumnos, contra esos apoderados que tienen completamente tomado el que fue durante años el ícono o el emblema de la educación pública en Chile, que hoy día lamentablemente está completamente destruido. Bueno, María Cecilia Villalobos dice: está claro que los apoderados son el problema, ellos permiten que sus querubines hagan puros desastres, y no solo ellos, María Cecilia, sino que los apoderados mismos están haciendo los desastres. Aquí este no es un paro educacional, este es un paro ideológico. Aquí lo que se trata es de destruir los colegios emblemáticos y también generarle muchos diques y muchos problemas al gobierno. Y a mí lo que me hace falta es finalmente que se tomen medidas drásticas, porque yo creo que en el fondo los hombres, los seres humanos, actuamos según incentivos. Y aquí, si no hay crimen y castigo, no van apareados, yo creo que no va a haber ningún cambio y lamentablemente van a pagar el pato. 4.500 alumnos estudian en el instituto. 4.400. Quería pasar a otro tema, Antonio. No sé si te quería agregar algo, pero quisiera pasar a otro tema. Sí, no, solo antes de pasar de tema y quizás tratando de mirar esto un poco más desde fuera, un poco más desde el país en su conjunto. Yo creo que llevamos muchos años mirando para el lado. No solo en este tema, llevamos muchos años mirando para el lado respecto al terrorismo en la Araucanía, que hasta yo diría que el 2017 nadie hablaba de terrorismo. Llevamos mucho tiempo mirando para el lado respecto a la corrupción, tratando de autoconfirmarnos que somos distintos al resto de Latinoamérica, y hoy día estamos con ministros de corte en procesos de destitución. Y llevamos mirando mucho tiempo para el lado respecto de la violencia ideológica dentro de la educación. Lo hemos visto cuántas veces. Lo vimos en un episodio lamentable en Iquique el año pasado, lo vemos ahora en el Instituto Nacional, y esto se normaliza. Cuando no se pone coto, cuando no se toman medidas drásticas para ponerle un parelé a esto, se normaliza. Y lo que estamos viendo hoy es una normalización de la violencia en la educación universitaria y escolar. Mire, quien ha vivido la normalización de la violencia y hoy día nos tienen bajo una permanente angustia la situación venezolana. Aquí han tratado de generar todo un problema al gobierno de Chile por el tema ¿no es cierto?, del ingreso de los inmigrantes. Y yo leí una entrevista que le hacen hoy día a Guillermo Tellier en La Tercera, que lo encuentro realmente delirante. Fíjate que yo no sabía, Juan Antonio Coloma, diputado, o José Francisco Lago, no sé si ustedes se habían informado de que según la versión del diputado Tellier, ha habido una invasión norteamericana en Venezuela. No estaba enterado de eso, no sé si es un delirio, pero él dice que hay violaciones de los derechos humanos que tienen que investigarse, o sea, no están claras todavía, y condenarse a quien la haya cometido, como si hubiese sido, o sea, no hubiese un gobierno ahí ilegítimo. Y el informe no dice absolutamente nada sobre el tema, dice Tellier, de la amenaza del golpe de Estado, de la intervención norteamericana. ¿Acaso no sabe la ONU las consecuencias que ha traído la invasión norteamericana? Esas son las palabras del diputado Guillermo Tellier sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Tú estabas al tanto que había habido una invasión norteamericana en Venezuela? No estaba al tanto, me estoy enterando por esta entrevista, pero básicamente es risible, pero es el discurso que repiten una y otra vez. Las dictaduras comunistas lo que hacen siempre es buscar un enemigo externo, que siempre es Estados Unidos, y siempre el discurso les suena plausible y la gente de su sector lo repite mucho, pero básicamente es imposible demostrar lo que diga. ¿Cuántos fueron los que invadieron? ¿Cómo entraron? ¿De qué manera están interviniendo? O invadiendo. Pero esas declaraciones a la galería que básicamente no dicen nada es una cuestión bien preocupante. El otro día estaba en una conversación con la embajadora de Juan Guaidó acá en Chile, del presidente encargado de Venezuela, y decía que efectivamente está demostrado la cantidad de cubanos que sí están ejerciendo cargos públicos, incluso pagados por el gobierno venezolano, están en Venezuela y está registrado porque básicamente era la normalidad. Eso sí que es una invasión. Distinto cuando se tiene registro, que se saben dónde están, cuántos son, cómo intervienen. No esta pachotada que se tira contra Estados Unidos al populismo, cuando un informe de Michelle Bachelet, que fue bien laxa con el régimen venezolano, que fue aliada y del Partido Comunista, de la misma coalición,
fue una cuestión bien radical y no considera ese matiz que dice Telier. Oye, y dos comentarios. Primero decir, bueno, Diputado Coloma. Sí, aquí hay que tomar lo que viene nomás, así que no vaya... No voy a ahondar más, pero hay que recordar una cosa, que quizás por ahí viene la defensa. El régimen venezolano lo financió a través de la Universidad Arsi. Les mandaron en forma comprobada $9 millones a la universidad, en forma no comprobada, pero por todos los canales extraoficiales 4 millones más. Ellos sacaron esa plata a la universidad. Cuando sacan la plata, lucran y la revientan y la destruyen. Pues, o sea, ellos también tienen que, me imagino, defender a su financista. Y defender al financista incluso taparse los ojos ante ya una cosa que llega a ser grotesca, evidente, que es la destrucción en el que está Venezuela. Pero yo siento que hay parte también, me imagino, que tienen que ver compromisos adquiridos por el financiamiento que tuvieron como partido durante muchos años cuando estaba Chávez y después me imagino Maduro también en el poder en Venezuela. Oye, un tema ciudadano. ¿Se desmarcan de la propuesta de Lavín respecto al tema de los horarios? Algunos le han llamado toque de queda, otros le han llamado, no sé, control de horario. Lavín había hecho una propuesta ciudadana que a mí no me gustó. No sé qué parece Antonio, ¿qué le parece de estas brigadas de adolescentes o de padres que repartieran panfletos, se acercaran a los jóvenes? Y finalmente todos los alcaldes que habían participado con Lavín en la comuna se desmarcaron. Aduciendo, por ejemplo, José Manuel Palacio, la reina dice, implicaba un riesgo que cualquier mayor de edad se pudiera acercar a los niños. Yo creo que, no sé, pues yo he sido atacado este tema de que se nos limite como padres el derecho de educar a nuestros hijos. A mí que el Estado se meta a través de cualquiera de sus organismos en la vida privada de las personas me parece, siempre me ha parecido mal. Yo creo que los padres tenemos el deber de educar a los hijos y tenemos el deber de controlar a qué hora salen, a qué hora llegan, hasta qué hora le damos permiso. Pero esta idea de armar brigadas, imagínate que a ti se te acercara, a un hijo tuyo se le acercaron un brigadista a decirle hasta qué hora puede estar o hasta qué hora no puede estar, cuando no hay una ley, no hay una obligación jurídica que tenga que cumplirse, sino que solamente una recomendación, se presta para muchos desatinos, abusos, incluso se puede prestar para secuestro. Yo creo que no sé si estamos más seguros o más inseguros. Me gustaría saber sus opiniones. El alcalde Felipe Guevara Almanechea dice que no es función de la sociedad civil realizar una labor educativa de este tipo, y Karen Rojo Antofagasta dice, no me parece que esta labor debieran realizarlo los padres, podría generar muchos problemas. Yo creo que, Gonzalo, que el problema de Lavín es esa permanente y absoluta falta de definición respecto de cualquier asunto relevante. Si no se trata del último perrito que se perdió o del paso de cebra tridimensional, no hay definiciones relevantes respecto de nada. Yo creo que la señal de la ciudadanía en las 7 comunas donde se hizo la consulta fue clarísima. Yo destaco especialmente el caso de Quilpué, yo soy de allá, yo soy de Villa Alemana, donde se aprobó con casi un 90% la incorporación de una franja horaria protegida para menores de edad. El problema aquí es que si vamos a incorporar una normativa que restrinja, que regule los horarios para el tránsito de menores solos por la calle, yo creo que tenemos que usar las instituciones para hacer andar esa normativa. ¿Por qué no usar a carabineros, que es lo que corresponde para este tipo de cosas, y no brigadas de Boy Scout como proponen en Las Condes? Yo creo que eso es un error, y es un error fruto de una falta permanente de definición respecto de todo asunto relevante. Yo creo que si existe carabineros, es justamente para hacer cumplir normativas como esta. Tú tienes hijos chicos, diputado Coloma. ¿Qué esperarías tú que hiciera el Estado por ti en la educación de tus hijos? ¿O prefieres tú normales los horarios? No, a ver, dos cosas. Primero, no puedo dejar pasar tan fácilmente lo que acaba de decir del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Creo que acusarlo de esa forma y a rato un poco con esa violencia respecto del actuar de Joaquín, creo que no le hace justicia a la pega que ha hecho. Él es una persona que ha logrado instalar temas fundamentales para nuestra sociedad. Estamos hablando en parte importante de integración social por lo que ha hecho Joaquín Lavín. Creo que no hay que despreciar, y creo que tampoco es bueno despreciar cuando la gente apoya a alguien de la forma en que se está apoyando a Joaquín Lavín, porque siempre yo creo que hay algo que no estábamos leyendo, y eso también hay que hacerse cargo todos los que estamos en política. O sea, Joaquín tiene una mirada de ver las cosas quizás un poco no típica política, sino que una mirada más ciudadana, y eso hace sentido en la ciudadanía. O sea, por eso es que hoy día es por lejos la persona que está mejor posicionada. No tengo idea si va a ser candidato o no en 2 años más, pero hoy día es la persona mejor posicionada, porque ha entendido que también se tiene que hacer política mucho más escuchando
que hablando. Y nosotros, los que nos dedicamos a la política, José Antonio, con quien compartí parlamento hasta hace un año y medio atrás, muchas veces hablamos más de lo que escuchamos. Yo creo que ahí también hay que hacer un paréntesis. Y lo segundo, respecto a mi hijo, obviamente uno quiere, como padre, poder educar a los hijos, ponerle los horarios, ponerle los tiempos. Distinto es que el tema de la consulta, por ejemplo, el horario, obviamente estamos hablando de personas o de menores de edad que quizás muchas veces no tienen ese cuidado, no tienen esos padres, no tienen esa red que, ¿no es cierto?, que los protege, que nosotros también tenemos que, ¿cierto?, yo también poner algún tipo de límite. Yo en lo personal comparto que se establezca el límite. Yo en la consulta no voté, hubiese votado a favor de la consulta de Lavín, porque creo que también... ¿Por qué no votaste? Porque soy del Monte, porque del del Monte, así que el Monte no ha hecho consulta. Si no, habría votado. Está muy bien hecha la consulta, quiero decir. Tenemos que ir a una pausa, saludar a nuestros auspiciadores. El grano estábamos comentando antes de ir a la pausa. ¿Qué tal le parece a la población estas consultas ciudadanas? Me gustaría que opinaran alguna de la gente que nos está escuchando. Horario protegido, dice María Idilia Gatica. Población Manuel Plaza, Nuevo Win, Gabriela Mistral, lleno de niños en las esquinas a alta hora de la noche. Así que indudablemente que hay mucha gente que está de acuerdo con que existe un horario protegido. Rose Marie Rand Contreras dice: Lavín no es el mejor posicionado, es populista y doble estándar. Bueno, esa es la opinión de ella. En definitiva, yo creo que Lavín lo que ha logrado es conectar con la ciudadanía transversalmente. No importa que si tú seas de izquierda o derecha, todos tenemos una opinión respecto a lo que queremos para nuestros hijos, o cuál es el cuidado que queremos para nuestras plazas, o cómo compartimos los espacios públicos. En ese sentido, yo creo que Lavín ha logrado entender algo que tiene que ver con la democracia digital del futuro. Fíjate que de alguna manera los partidos políticos yo creo que van a ir perdiendo relevancia, y ahora que tenemos derecho para pataleo todos los ciudadanos a través de redes sociales, existe todo un espacio para la democracia digital que es transversal, que tú puedes apoyar una causa independiente si tú te sientes de izquierda, derecha, liberal, menos liberal. En ese sentido, Joaquín Lavín ha avanzado en ese tema. Pero también encuentro peligroso entregarle a la democracia liberal o la digitalización todo el poder. O sea, en el fondo Joaquín Lavín el otro día hizo una declaración que a mí me preocupó, que a lo mejor es tomada fuera de contexto, a lo mejor los medios cuando reproducen las noticias no la dan, no la reproducen enteramente en el sentido que las quiso decir, pero dijo que aquí una autoridad no está para tomar decisiones, sino que está para escuchar a las personas. Y yo creo que es un mix, ¿o no, José Francisco? Sí, no, absolutamente. Sí, la democracia representativa se basa en que alguien tome decisiones. Porque cuando se escucha ese discurso de, por ejemplo, precisamente esto de la democracia digital, o cuando solamente se escucha a quienes emiten determinadas voces en circunstancias particulares, se puede caer en el error de omitir a todas las personas que no usan esos medios o esas formas de expresarse, por ejemplo, las personas que no usan redes sociales, y que sí hemos establecido constitucionalmente o institucionalmente medios para que todas las personas puedan participar transversalmente. Pero es decir, que no está todo el día en Twitter hinchando, por así decirlo. Bueno, podríamos caer en el error que no tenga una menor representación que la persona que sí está todo el día en redes sociales. Lo dice un tuitero que tiene como 70.000 seguidores. 40.000. Pero sí. Pero claro, pero evidentemente, ¿qué pasa con el resto de las personas que no usan Twitter? ¿Por qué yo voy a tener una mayor representación que esas personas? De hecho, no sé si por qué la dieras tener, pero de hecho que la tienen. La gente que vociferea por Twitter, todos los que tuiteamos, nos damos cuenta que muchas veces influimos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en las decisiones que se toman las autoridades o que los parlamentarios toman porque lo sienten como popular. ¿Tú sientes, Juan Antonio Coloma, que las redes sociales de alguna manera impactan tu labor? Yo siento que impacta la labor del Parlamento. Honestamente, yo no he cambiado un voto porque me insultan más o me felicitan más. No, en eso las redes sociales no me pegan, no. Pero reconozco que quizás yo para eso soy más duro. Pero reconozco que hay gente que también sí las mira mucho, sí las sigue mucho y sí las escucha mucho. O sea, no. Hay parlamentarios muy sensibles con el tema de redes sociales. Hay algunos parlamentarios que son muy sensibles con redes sociales, es verdad. Y además, particularmente, creo que parlamentarios más de centro izquierda son especialmente sensibles porque durante muchos años nunca estuvieron acostumbrados a que les pegaran. A nosotros, los de derecha, nos han pegado como históricamente. Entonces, yo que entré a la política como que por ser de derecha, te pegan los de izquierda y te pegan los grupos radicalizados. Y ahora un poco que se abrió el abanico, no había costumbre. Yo siento que eso sí se pegó. Y otro, un tema, quizá un paréntesis, un tema de redes sociales. Yo en general le hago mucho más caso
a lo que está pasando, al feeling del día, a lo que pasa en otra red social. Nosotros estamos muy de Twitter, encuentro yo. Yo encuentro que en ese sentido Facebook es una red social que sí es mucho más, no sé para sea democrática, pero sí es mucho más abierta a tener comentarios en buenas, en malas, a que se den conversaciones, a hablar un poco menos desde la trinchera y más desde el sentido común. Creo que en ese sentido, si hay una red social que yo creo que es más, uno debiese escuchar un poquito más, es Facebook mucho antes que... ¿Sabes lo que pasa, diputado Coloma? Es que yo creo que el voto voluntario nos hizo mucho daño, nos polarizó. En el voto voluntario, en el fondo, se están manifestando permanentemente en las elecciones aquella gente que está más politizada, y por lo tanto, si estás más politizado, estás más, de alguna manera, polarizado. Claro. Y de alguna manera eso después se lleva y de alguna manera se traduce en redes sociales. Uno de los movimientos que ha sido fuerte, que ahora va a ser partido político, a lo mejor nos puedes contar algo tú, Antonio Barquesi, sobre el Partido Republicano, cómo van en no sé si es un dato secreto o no es secreto. No, nada es secreto. Cómo van en las firmas, si les falta mucho, son 7 meses, recién partieron ya 2 semanas, pero ustedes son muy fuertes, republicanos muy fuertes en redes sociales. Sí, pero siempre hemos tenido un profundo sentido de realidad a la hora de mirar el país. Y entendemos que las redes sociales es cada día más relevante a la hora de hacer política, pero no podemos centrarnos única y exclusivamente ahí. Respecto al proceso de constitución del partido, vamos, y esta es primicia, vamos en 5.400 nuevos militantes, 3.700 más o menos vía clave única y 1.700 en notaría. ¿Qué significa eso, que las personas no tienen que ir a notaría necesariamente? No, la afiliación al Partido Republicano puede ser o en una de las 140 notarías que tenemos habilitadas en todo el país, o con clave única en la página del CERVEL. O sea, una persona que tiene clave única, para que sepan nuestros auditores, es algo que uno obtiene en el registro civil de la municipalidad más cercana y que te permite hacer todos los trámites que uno normalmente quiere hacer a través de internet con el Estado. Entonces, son más de 200 trámites que se pueden hacer con clave única. Entonces, vale mucho la pena sacar la clave única para afiliarse al Partido Republicano y aprovechar de tenerla para una serie de otros trámites que en adelante. Yo no sé, es verdad, la cantidad de certificados y papeles que se pueden hacer, de verdad que vale la pena tener la clave única. Creo que... Y gratis, además. No, de verdad, es un tema que... Fíjate que yo como que no se ha cachado mucho, pero que muy no potente. se ha cachado mucho. Yo fui a Registro Civil de Vitacura. También me dicen que en Chile Atiende, en toda la oficina de Chile Atiende. Y estaba lleno el Registro Civil y me angustié y dije, no estoy para estar 2 horas aquí. Y en realidad me demoré 1 segundo. Porque el mesón de que entrega la clave única no es el mesón de uno saca el pasaporte, ni el carnet de manejar, ni todos los otros trámites que son largos y que requieren que uno saque un numerito. Uno se acerca a un mesón y tiene la clave única inmediatamente, y después desde la comodidad de su casa o de su celular uno puede empezar a pedir certificados y hacer todos los trámites que normalmente a uno se le exigen. Así que saque su clave única. Me parece genial, o sea, un número importante, 5.400 a 3 semanas o 2 semanas de haber empezado. 3 semanas. ¿Y eso significa que ya tienen suficientes como para formar el partido al menos en algunas regiones? No, donde mejor estamos, ya superamos el 30%, el 35% en algunas regiones del sur. Donde va más lento estamos ligeramente sobre el 20%. Y yo estimo que hacia fines de agosto, inicio de septiembre, vamos a estar constituyéndonos en 3 regiones contiguas. ¿Y cuál es la meta de número de afiliados al partido? La meta más grande tiene 30.000, creo que ya. Las metas son regionales y la suma de metas regionales son del orden de las 17.000, pero nosotros esperamos poder de aquí a un año tener unos 30.000 militantes. Oye, hablando militante, el Partido Socialista se divide en 2. No quisieron integrar la mesa directiva a aquellos que perdieron la elección que consideran viciada y con toda razón, dado el problema que tenían en el padrón electoral. Y fíjate que se ha generado algo bien interesante. Han formado un movimiento, o sea, los que perdieron la elección del Partido Socialista han formado un movimiento, han nombrado vocerías, van a tener 3 o 4 voceros, y van a disputarle palmo a palmo a la directiva cada una de las iniciativas que el Partido Socialista tenga. Y ayer tuve noticias de que se salieron cada partido tiene su bancada parlamentaria, ¿no es cierto? La UDI tiene su bancada parlamentaria, Evópolis, todos tienen su bancada. Tenemos chat de diputados. Se salieron de los WhatsApp, sí. La bancada opositora, por lo tanto pierde fuerza la directiva de Álvaro Elizalde, y se encuentra con que dentro del partido va a tener vocerías independientes, o sea, no van a alinearse debajo de las vocerías que tenga la presidencia del partido. Y eso va a significar nuevos problemas, porque en el fondo lo que pretenden es pasarle la cuenta a Elizalde, según lo que he leído, según cómo le vayan en las elecciones de alcalde del próximo año y de concejales.
y pretenden armar un referente propio. ¿Cuál es tu visión, José Francisco? Bueno, el problema es la nula capacidad que ha tenido la nueva directiva y en particular Álvaro Elizalde de solucionar el problema de fondo que tiene el Partido Socialista, que es la relación con San Ramón. Y ahora el grupo opositor como que se lava las manos con ese tema, pero hay que recordar que todos los grupos que existían dentro del Partido Socialista recurrían a San Ramón, es decir, los que ganaron la elección, por ejemplo, de la Juventud del Partido Socialista, que la ganaron gracias a San Ramón, eran opositores a Elizalde. Entonces, como que ahora se lavan las manos con esta situación, pero hay un problema transversal que recorre todos los grupos y que ahora, claro, se acentúa el conflicto más por temas internos de poder, en particular de la directiva, pero es un problema transversal del Partido Socialista que si yo creo que no lo solucionan ahora van a ser el sepulturero de ese partido. Pero ya no lo solucionan Juan Antonio Coloma, porque en el fondo aquí nunca el Partido Socialista terminó por limpiar el problema de fondo. El problema de fondo no solo era el patrón, sino que era el vínculo con el narcotráfico. Ayer hay declaraciones de la ministra vocero de Gobierno, mi ex partner en este programa, Cecilia Pérez, de lo desencantado, desilusionado que estaban, que el foco de todos los miembros del Partido Socialista y la directiva era solucionar el problema de la elección, repartirse los cargos y no solucionar el problema más de fondo, que el problema de cuántos son los vínculos del narcotráfico en la política, en ese partido en particular, y atacar el problema que nos preocupa a todos, que es la influencia de la política, porque ahora va a tener en su directiva, me imagino, Álvaro Elizalde, a la hermana del alcalde que ellos mismos echaron. ¿Cuál es la visión de ustedes como políticos? ¿Cuánto daño hace esto a la política chilena? ¿Es un problema que solamente afecta al Partido Socialista? ¿Ustedes están en la UDI de alguna manera preocupados de ver e indagar qué podría estar pasando en otros partidos y en el suyo? A ver, primero decir que el vínculo del Partido Socialista con la narcopolítica es dramático, porque el día que el narcotráfico entre formalmente a la política, hoy entró, pero que en el fondo cómo se ha ido como institucionalizando en algunas partes, es dramático, porque este es el fin de la política. Y lo que ha pasado en el Partido Socialista, esta fractura gigante, es precisamente porque no han sido capaces de ponerse o entender cuáles son sus mínimos comunes para empezar a conversar sobre el partido que viene. Y siento yo que no es solo lo que pasa en San Ramón. Yo siento que aquí hay una fractura que estaba escondida, que viene mucho tiempo atrás, que se profundiza en estas elecciones, y que además las medidas que toman son bien poco entendibles, porque anuncian que van a auditar el padrón. El problema no es auditar el padrón, que el problema es que van a revisar lo que pasa en San Ramón. No es solo revisar lo que pasa en San Ramón, el problema es mucho más de fondo. Es cuando tú tienes un alcalde, en este caso San Ramón, que tiene no solo gente contratada en San Ramón, tiene ramificaciones en toda la zona sur de Santiago. O sea, parte de las denuncias internas del Partido Socialista es que hay gente contratada en San Ramón y hacer campaña a Buina, San Bernardo, que es lo que más conozco porque es parte de mi distrito. Entonces, al final, lo que hay es como un alcalde o un grupo determinado se empieza a tomar toda la zona sur de Santiago. Y eso, y cuando ya durante mucho tiempo vieron que San Ramón tiene el 20% del padrón de toda la región metropolitana, alguna luz debió haber saltado. Y no les saltó ni una luz, ni una alerta. ¿Por qué? Porque todos prefirieron aprovecharse, todos cuando vino la época del refichaje quisieron tener más, y no hubo ningún tipo de filtro. Y en ese sentido yo creo que todos los partidos que se están constituyendo, los partidos actuales, tenemos que tener especial cuidado en que no nos pase lo que está pasando hoy día al Partido Socialista. O sea, si uno conoce un caso como ese, yo me imagino que tiene que ser la expulsión de él inmediatamente. Y quiero además hacer un paréntesis. Cuando uno analiza las medidas que va a tomar el Partido Socialista, me llamó especialmente la atención una, y es que para patrocinar a un nuevo militante, dicen, puede ser un padrino. Puede tener un padrino, dos padrinos que tienen que tener a lo menos 5 años de antigüedad, y pueden ingresar a máximo 20 militantes nuevos. Con esto, y conociendo el resultado de la elección, se está perpetuando el grupo de Elizalde en el Partido Socialista. Porque en el fondo quien quiera salir a inscribir nuevos militantes, salir a la calle, hacer una pega, para que inscriban nuevos socialistas y poder ganar la elección,